Crea que se puede, no se puede. Digo, lo estoy haciendo a la par que estoy haciendo el 3 porque no es muy largo y no me ha durado tanto. Voy a mirar cuánto he durado de haciendo el vídeo. Creo que no he durado tanto, pero como soy yo y tengo que empezar a editar, no puede ser normal. Vale, a ver. A ver, chicos, lo que tarda. Pero no es normal que con esta, a ver, detalles, tardé con cada reacción 30 minutos y con las de Deacolite tardaba 30, 40 y era en plan, así no se puede. Skeleton Crew es el mejor hasta ahora y con muchísima diferencia. Casi parece una historia o una película por sí mismo, y la verdad es que la serie no deja de sorprenderme con lo bien que estructuran sus capítulos. Nuevamente tenemos un planteamiento y desarrollo muy interesantes, Sí. pero la clave está en su estilo de dar las respuestas y generar aún más preguntas. Aún así, creo que ya a estas alturas de la serie se deberían haber resuelto algunos temas que siguen inconclusos y que de no hacerlo se arriesgan a provocar varios problemas de cara al futuro. Pero hablando de problemas, uno de los mayores problemas en Star Wars era la comunicación. Sí, había hipermotores y transmisiones de largo alcance, pero bastaba que el enemigo interceptara la señal para quedarte aislado y que no pudieras avisar a tus aliados. Esta interrupción solo puede significar una cosa: una invasión. Así que, teniendo tanta tecnología, no sé por qué no decidieron probar las al menos. Hay más de la en que del episodio. Resulta que después de pasar a analizar el capítulo 4 la propaganda de Skeleton Crew, primero resumamos la trama para ponernos al día. Resulta que después de saltar al hiperespacio siguiendo las coordenadas que obtuvieron al final del episodio anterior, los protagonistas creen que finalmente han llegado a At-Atin. Sin embargo, no tardan en descubrir que es solamente una ilusión. Aunque el pueblo y los edificios son los mismos, todo está en ruinas. Es más, pronto se ven envueltos en una guerra de bandas que luchan por controlar el territorio y sus recursos. Los niños quedan a merced de uno de esos grupos y son puestos a prueba para ver si son dignos de ser soldados. Si demuestran su valentía, les llevarán a un sitio donde hay un mapa para que puedan volver a casa. Porque sí, el planeta en el que han aterrizado no es At-Atin, sino uno llamado At-Akran, un nombre sospechosamente parecido y que podría guardar relación con esos 8 planetas que fueron destruidos. Pero no nos adelantemos, que eso lo comentaremos después. Bueno, pues después de probar su valía y de que Neil consiga una novia casi sin querer, Jod, Nanabud, SM-33 y los niños consiguen que les lleven a ese lugar donde está el susodicho mapa. Allí descubren que efectivamente en varias de las columnas que rodean una sala se pueden leer nombres de planetas con sus coordenadas. En concreto hay 6 nombres: At-Atin, At-Akran, At-Aitu, At-Arabin, At-Arisia y At-Koda. El problema es que justo la columna de At-Atin tiene borradas las coordenadas para llegar y de repente se desata el caos. Fern intuye que SM-33 sí que sabe dónde está At-Atin, pero que su anterior dueño le hizo borrarlo de su memoria, así que ella le ordena anular esa orden y darle las coordenadas. El droide entonces recuerda la ubicación del planeta y que fue él quien borró los datos de la columna, pero también activa un protocolo de defensa para evitar que los niños logren llegar a At-Atin. De no ser por Jod, SM-33 hubiera destrozado a los niños, pero a pesar del susto, ahora ya tienen más respuestas. Sin embargo, siguen sin saber cómo llegar a casa. Bien, después de resumir la trama, vayamos punto por punto analizando varias cuestiones. La primera es que, tal y como sugerí en el anterior vídeo, en este capítulo le dan más relevancia a Neil. De hecho, le podríamos considerar el verdadero protagonista de este episodio, del mismo modo que KB lo fue en el anterior. Como dije, me gusta que se tomen el tiempo para ir desarrollando a los personajes, profundizando un poco más en sus defectos y en sus virtudes y en cómo percibe cada uno de ellos el mundo que les rodea. También han aprovechado un momento para darle un poco de atención a la interacción entre Fern y Wim, con la primera abriéndose emocionalmente por primera vez y admitiendo que no es tan buena líder. Sí. ¿Cuál de todas las escenas? Porque los casi los matan varias veces en un solo capítulo. Hay que decir que el 4 junto con el 3 son de los mejores, Ya hay uno, creo que es el 6 o el 7, que también es bastante brutal. Es un poco pesado, pero también está muy guapo. El robot, sí. SM-33,
tiene bastante trama interesante. Y ligado muy cercanamente a uno de los personajes, más de lo que nadie piensa. Porque aunque en el primer episodio Fer se proclama como capitana, descubrimos que el verdadero capitán y quien maneja SM-33 está más cerca de lo que pensamos. Como Eso Valenta. Will es sigue en sus este 13 spoiler. buscando aventuras en cada rincón y comportándose como si estuviera en una de las historias de sus libros, pero los otros 3 niños van evolucionando. Por lo que es fácil entender por qué a Jon Nanabuc le hace tanto caso. Vale, ya sé que va a ser esto spoiler, pero si os dais cuenta, a la que Jon Nanabuc lo para, automáticamente SM-33 para. Y si no fuera alguien... Y para que haya parado a la voz de Jon tiene más que ver con SM-33 de lo que nadie se piensa. Y si viendo el primer episodio vemos que también está el robot y que esa sería la nave de ellos y demás, y que probablemente SM-33 se responde a Jon Nanabuc, que era el principal capitán que tenía el robot. Poco a poco. No dudo que tarde o temprano hagan lo mismo con él, así que habrá que tener paciencia. Las señales y las pistas de que van a cambiar de actitud próximamente ya están allí, y si prestamos atención a los diálogos creo que es una realidad. Como iba diciendo, Neil es el que se lleva toda la atención en este capítulo. Es el más inocente de los 4 y puede parecer que el más cobarde, pero esa es una virtud y no un defecto. Tanto es así que la niña que conocen y que les acompaña a lo largo del episodio acaba admirando su punto de vista. Ella solo ha conocido la guerra y cree que es el único modo para cambiar las cosas, pero Neil, mediante las anécdotas que le cuenta y alguna reflexión, le hace cambiar de opinión. Lo más gracioso es que sin pretenderlo el pequeño Dumbito ya ha encandilado a la chica y creo que todos nos alegramos por él. Neil no es solo un alien adorable, sino que además es una buena persona y se merece todo lo bueno que le pase. Y lo mejor de todo es que está teniendo desarrollo de personaje, así que todos felices. Y bien, ya pasando al tema de los planetas, la verdad es que tenemos algunas respuestas pero otras tantas preguntas. Para empezar, creo que podemos estar todos de acuerdo, y creo que es lógico, en que el planeta en el que han aterrizado los niños Sí. A ver, aquí como utilizan efectos prácticos, se nota que son como los aliens que podíamos encontrar, los Buki y demás que podíamos encontrar en los 80. Entonces se te hace tierno, y además, a pesar de que se nota que es algún muñeco de esos en el que han metido a una persona dentro, ¿vale? O lo que sea, está bien hecho. Es que el de Acola, hasta que el Naka estaba mal hecho. Por estar mal hecho estaba hasta que el Naka mal hecho. Que el Naka hay escenas que se notaba que llevaba la máscara, el corte entre la máscara y el traje. Y era como, no puede ser tan malo la cosa. Porque cuando de tantas veces ver la serie me di cuenta de ese detalle que nunca lo comenté. Pero en el episodio 7, creo que es, o en el 6, cuando hacen el recap a lo que se ve en el capítulo 3, hay unas escenas en las que a Ken Naka se nota el corte entre el traje y la máscara. No se puede ser tan cutre. Claro, desde el punto de vista de la caracterización y todas estas cosas, darte cuenta de eso te indicaba la cutrez y lo mal que está hecha la cosa. llamado Ad Akra. Ya digo, si no hablo mucho es porque estoy bastante de acuerdo y aún me estaba explicando bastante. Es uno de esos 9 planetas que se mencionaron en el capítulo pasado, y también Exacto. los que se encuentran escritos en la columna de la sala y que he mencionado al principio. Todos empiezan por Ad, así que no creo que sea una coincidencia. Tenemos los nombres de 6 de los 9 y faltan 3 más, así que aún nos queda por completar esa pieza del rompecabezas. El problema es que, al igual que a Tatin, esos otros 5 nombres son originales de la serie y de momento no guardan relación con algo que ya conozcamos, al menos no a simple vista. Son
Son nombres parecidos porque también es casi idéntica a la naturaleza de dichos planetas. También podemos asumir que 8 de esos lugares están ahora en un estado parecido al de At Akran, devastados y en ruinas por algo que aún no sabemos, o quizá cada uno ha sufrido unas consecuencias distintas, pero el ejemplo de At Akran es interesante porque plantea nuevas dudas. Cuando el búho dijo que 8 de esos 9 planetas habían sido destruidos, yo asumí que no quedaba rastro de vida en ellos y que serían como Alderaan, es decir, un conjunto de restos de rocas flotando en el espacio. Pero es posible que no sea así, porque como hemos visto en este capítulo, al menos en uno de ellos, que es At Akran, ya hemos visto que se puede vivir en condiciones bastante duras, sí, pero mejor de lo que había sospechado al principio. ¿Los otros 7 planetas compartirán esa característica? Espero que pronto lo sepamos. Tal y como está At Akran, parece más bien haber sufrido un bombardeo planetario o algo parecido, por los cráteres que están repartidos por su superficie y el olor y sabor a ceniza que detecta Jod al aterrizar. Una medida un poco extraña si se quiere ocultar la existencia de un planeta, más que nada porque si tu intención es guardar el secreto de las joyas de la antigua república, lo lógico es reducir a cenizas a esos planetas que ya no te sirven, aunque también es cierto que vaporizar por completo un planeta solo es posible con un arma del calibre de una estrella de la muerte, y esas superarmas no son tan habituales en la galaxia, aunque canónicamente haya habido 3, pero ya me entendéis. El punto es que, tal y como dijo el búho, Exacto. Si la propia República antes de que lo que ellos conocen por la antigua República, si hubiera querido deshacerse de ella, se habría deshecho para eliminar esas joyas, porque se entiende como que los planetas son planetas joya que sirvieron como caza de la moneda y muchas otras cosas. Vamos, como he dicho ya 200 veces, ahí me suena a una especie de paraíso fiscal o algún punto de corrupción de los Jedi, porque dicen que más adelante, ya digo, spoiler, lo estoy contando todo el rato, dicen que son los Jedi quienes ocultan esto, o las leyendas te dicen que son los Jedi. se quiso mantener en secreto la existencia de At Atin y fue el único planeta de entre otros 8 que sobrevivió a la destrucción. Pero voy a evitar hacer 200.000 spoilers, porque si no Sin embargo, que siga existiendo gente en At Akran contradice un poco ese objetivo, puesto que cualquiera puede encontrarse con el planeta por accidente y recabar información de sus habitantes. No lo sé, es todo muy extraño, y por eso digo que habrá que esperar a los próximos episodios para descubrir qué está pasando en realidad. Hay quien dice que At Akran es At Atin, pero en el pasado, pero yo lo veo muy improbable. El punto más claro que demuestra que eso no es posible es que dentro de At Akran hay una columna que señala la ubicación de At Atin, lo cual sería imposible si esos 2 planetas fueran el mismo. No creo que el núcleo del misterio tenga que ver con viajes en el tiempo, y sinceramente tiene más que ver con si en el primer episodio que se habla de la barrera, para mí tiene más que ver con la barrera, porque todos los planetas que hayan sido destruidos es porque perdieron esa barrera, que es la barrera que evita que el resto de la galaxia los pueda descubrir. Se te cuenta cuando entran a Akran, no está esa barrera que sí que tiene At Atin. me alegro. Es más, tiene que ver con la barrera, más que con que sean del pasado, presente o lo que sea. No lo sea. Más que nada porque la cronología del canon ya es lo suficientemente complicada como para enredarla aún más con viajes en el tiempo. Y sí, te estoy mirando a ti, mundo entre mundos. Lo que me resulta curioso es que tanto At Akran como At Atin son idénticos en cuanto a su disposición. Los niños protagonistas reconocen varios edificios y parece que un planeta es la copia exacta del otro. Suena a que los experimentos ocultos que están llevando a cabo en el hogar de los niños ya se realizaron anteriormente en At Akran y posiblemente y muy seguramente en los otros 7 planetas de los que nos han hablado. Y creo que también podemos coincidir en que quien sea que está detrás de todo eso fracasó todas y cada una de esas 8 veces. At Atin parece ser el último intento para lograr algo, y de no ser así, el planeta terminará igual que At Akran, destruido y solo con ruinas y unos pocos supervivientes como testigos. Porque eso es otro dato a tener en cuenta. Ninguno de los habitantes de At Akran ha dicho qué le pasó al planeta. Hablan de la guerra de bandas, pero ninguno de los niños les ha preguntado cómo era todo antes de que quedara en ruinas. No sé si la omisión de esos datos se ha hecho con toda la intención o si es un agujero de guión, pero lo cierto es que nos habría aclarado muchísimas dudas saber qué se hacía en At Akran antes de quedar así. Me inclino más por la primera opción, pero creo que aún es pronto para saber ese dato tan importante. Seguimos sin conocer el propósito de los 9 planetas ni quién o quiénes están detrás, pero poco a poco se van revelando algunos
los misterios. Intuyo que en el próximo capítulo tendremos el punto de vista de los padres de los niños, que empezarán a investigar por su cuenta y así podremos ir hilando las respuestas al mismo tiempo que ellos de qué se esconde en At-Atin. Así sabremos qué les ocurrió a los otros 8 y por qué hay alguien que se dedica a crear urbanizaciones en distintos planetas y reducirlas a escombros cuando no obtiene los resultados que desea. En general, la serie de Skeleton Crew está superando mis expectativas con cada episodio y aunque es cierto que mi vara estaba bastante baja, no deja de ser... Es que está, para cualquiera que haya visto las anteriores series, sobre todo la anterior, la vara no es que esté baja, está por debajo del suelo. Luego ves Skeleton Crew y te sube hacia las nubes, pero es que no es muy complicado. Está casi en el inframundo la vara. Y que cualquier serie te la sube bastante. Un mérito digno de mención. En este capítulo no brillan tanto Jod, Wim o Fern, pero aún hay tiempo para que profundicen más en ellos y se vayan convirtiendo en personajes un poco más complejos. Lo de Neil en este episodio ha sido muy divertido y al mismo tiempo un desarrollo más que digno. Espero que no se queden ahí y no tengan miedo de seguir dándoles protagonismo, enfrentándolos a situaciones que les hagan cambiar y reflexionar, porque el potencial está ahí. El misterio sigue sin ser resuelto y todo apunta a que la respuesta la obtendremos al final de la serie. Así que con 4 capítulos más por delante, deseo que las cosas empiecen a acelerar un poco para evitar cliffhangers innecesarios. Y por cierto, aún no sabemos son los dos siguientes, que son los dos más pesados. ¿Vale? Para mí el 5 y el 6 fueron los más pesados, más débiles, pero luego el 7 y el 8 te explotan. Yo vi la reacción de Maestro Ciego, ¿vale? Que dice que la serie dejó de ver en comparación a la anterior y es como... No hemos visto la misma de Acolyte. Era definitivamente. No hemos visto la misma de Acolyte. Pero bueno. Fue el dueño anterior de SM33 y por qué le ordenó eliminar las coordenadas necesarias. Y por cierto, aún no sabemos quién fue el dueño anterior de SM33 y por qué le ordenó eliminar las coordenadas de At-Atin. Y espero que se nos dé alguna pista en el capítulo 5. Más que nada porque no sé qué harán los niños a partir de ahora para evitar que el droide los mate, ahora que ha recuperado la memoria y tiene la obligación de hacerlo. Me gusta la serie de momento. Pero queda un poco claro quién es el dueño. Pero en el momento que John Nanawood es capaz de controlarlo, creo que queda un poquito claro que John tiene más de lo que parece que ver con SM33. Y soy totalmente sincero cuando digo que de forma genuina están consiguiendo que me interese por el misterio que se plantea. Y no solo eso, sino que a diferencia de las series anteriores, esta vez sí que espero con ganas el próximo capítulo cada semana. Y el tiempo se me pasa volando cuando estoy viendo la serie. Claro que tienes ganas. Si la comparado con la anterior serie. Ya veremos al final si... Y sin compararlo también. Te dan ganas de ir viendo capítulo a capítulo. Yo por eso esperaba que acabara. Pero si me quedo con las ganas de ver el siguiente capítulo, me revienta. Porque tengo varias series empezadas así, ¿vale? De otras cosas. Y me revienta. Tengo que esperar para me cago en la gana y soy una ansia viva. Para otras cosas. Ha valido la pena, pero esa sensación que tengo ahora, por el momento, la valoro muchísimo. Dime, ¿qué te ha parecido el episodio 4? Yo te voy a decir que hasta aquí todos me han gustado. Digo, el 5 y el 6 son los que más me resultan débiles, pero es una pasada de serie.